Bueno, listos. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda webconferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Hoy vamos a repasar el tema de capital de trabajo, también de necesidades operativas pues de recursos, ¿sí? Conocemos como capital de trabajo operativo, y también vamos a ver un modelo, ¿sí? Una metodología para poder establecer la cantidad óptima de efectivo que se llama el modelo Miller-Orr. ¿Ok? Entonces voy a compartir con ustedes las diapositivas. Por favor, me confirman si la observan. Y ya la amplío. Ok, la acabo de expandir. ¿Me confirman, por favor, si la están observando ampliada, la diapositiva? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba comentando, necesidades operativas de fondos, ¿sí? Fondo de maniobra o capital de trabajo y el modelo Miller-Orr sobre gestión del efectivo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y como siempre vamos a iniciar con unas preguntas pues clave antes de iniciar. Bueno, primero, ¿qué es capital de trabajo neto? Pues es la diferencia que resulta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Ojo, activos corrientes, ¿no? Activos corrientes y pasivos corrientes de la empresa. Esa diferencia es el capital de trabajo neto o capital neto de trabajo, como le quieran llamar. ¿Ok? Segundo, ¿qué es gestión? Bueno, significa administración u organización de unos elementos, actividades o personas con objetivos de eficiencia y eficacia organizativa. Ahora bien, organizacionalmente hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración, que eso incluye planeación, organización, ejecución y control, y están encaminadas al cumplimiento de los objetivos que fueron previamente establecidos pues por la gerencia, ¿cierto? Ok, ahora tercero, ¿qué son estrategias, políticas y procedimientos? ¿Sí? Que a veces muchas veces pensamos que son similares e incluso que son iguales, pero pues no es así. La estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. Permítanme, qué pena que estoy escuchando que alguien más llegó. Ok, listo. Bueno, continuamos. Las políticas, ¿sí? Entonces acabamos de definir la estrategia, es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios, pues para llevarlo a cabo, para su cumplimiento. En cambio, las políticas son enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. Y los procedimientos son planes, si esos ya son planes, ¿sí? Por medio de los cuales se establece un método para el manejo de las actividades futuras. ¿Ok? O sea, tiene que haber una planeación, ¿no? Por eso se hacen unos planes. Bueno. Cuarto, ¿qué son reglas, programas y presupuestos? Las reglas exponen acciones o prohibiciones específicas no sujetas a discrecionalidad, ¿sí? Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción pues determinado. Y los presupuestos pues son formulaciones sobre los resultados esperados, ¿sí? ¿De qué? Pues de esos programas, de esos planes, ¿cierto? Y están expresados en términos numéricos, ¿correcto? Bueno, hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, señor. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Bueno, quinto. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el ítem número 5? ¿No?
Alguien que se anime. ¿Cuáles son los elementos que integran la organización? Funciones. Corresponden a la identificación y la clasificación de las actividades requeridas, la agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los y las de coordinación horizontal y vertical en la estructura organizacional. Jerarquías. Fijan la oportunidad y la responsabilidad correspondiente a cada nivel existente dentro de la organización. Puestos. Constituyen las obligaciones y requisitos que tienen en concreto cada unidad de trabajo susceptible de ser desempeñada por una persona. Perfecto, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, jerarquías tienen que ver con fijar la autoridad y responsabilidad, ¿cierto? Las funciones, pues ustedes saben, ¿cierto? Es, digamos, las tareas, las obligaciones que tiene que cumplir cada uno de los miembros de un grupo y de una empresa, ¿cierto? Y los puestos, pues son específicos de cada trabajador, ¿cierto? Entonces, para un puesto determinado, pues tiene que cumplir con las funciones, tiene que cumplir, esos son funciones tanto a nivel, digamos, individual como a nivel grupal, ¿cierto? Y bueno, eso existen una serie de indicadores para medir ¿sí? Su eficacia y su eficiencia. Bueno, sexto, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia determinada, ¿sí? Permitiendo obtener unos productos o, o salidas, ¿sí? Resultados a partir de unas entradas o de unas materias primas, pues, que se ingresaron. Los procesos pueden ser industriales, ¿sí? En los que entran unos determinados insumos y salen unos productos o se prestan unos servicios, o de gestión, en los que se entran, ¿sí? En los que ingresan y sale, en lugar de productos, pues sale una información. Bueno, qué pena. Ok, aquí volvemos. Perfecto. ¿Y qué es la gestión por procesos? Pues la gestión por procesos es un sistema de gestión de calidad y como tal su principal objetivo es aumentar los resultados de la empresa a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes. La gestión tiene unos signos vitales, es decir, factores claves de éxito que indican si la gestión está dando los resultados esperados o si por el contrario existe alguna desviación que se aleje de los objetivos establecidos. Estos signos vitales de la gestión son la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la productividad y se miden a través de indicadores de gestión. ¿Okay? Bueno. Continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo necesidades operativas de fondos o KTNO? Buenas noches, profe, yo le colaboro. Ok, perfecto. Gracias. Las necesidades operativas de fondo son un concepto de inversión, es decir, son un activo De corto plazo. de corto plazo. Se necesitan para cumplir con el normal desarrollo de las operaciones de una empresa, es decir, para pagar las cuentas a corto plazo, mantener una caja positiva, soportar las necesidades de realización de las actividades operativas, permitir la creación de riqueza a largo plazo, conocer el mejor momento para comprar y los plazos de pago que se puedan asumir, evitando desacoplamiento. Eso, profesor, disculpe. Desacoplamiento en los pagos y cobros. Es decir, no sé qué significa, profe. Necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondo. Gracias, profe. Marcarán el ciclo o periodo medio de maduración financiero. Su fórmula de cálculo es necesidades operativas de fondo igual a existencia más clientes más tesorería operativa menos proveedores. Necesidades operativas de fondo igual a activo circulante operativo menos pasivo circulante operativo. El activo circulante operativo es una inversión espontánea relacionada directamente con la evolución del negocio de la empresa
cuando incrementa la producción y las ventas, incrementa la inversión en circulante operativo. Es una inversión que se deriva del negocio en sí mismo. Junto con esta inversión espontánea tenemos también una financiación espontánea, la que nos da nuestros proveedores, entendiendo como tal que no tienen coste explícito, ya que no hay costes financieros asociados en la medida en que me faciliten plazos de pagos mayores. Mis proveedores me estarán financiando toda la inversión en circulante que no se autofinancie. A través de mis proveedores requerirá financiación negociada, financiación con costes financieros explícitos. Este remanente requiere financiación con las... Ay, ya se me olvidó. Necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondo. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, ya ven, como que se acaba de leer en Miss Ladies, entonces, esos recursos que son necesarios, ¿sí? Para la operación de la empresa, que van a generar me va a generar un coste el poder adquirirlos, es lo que yo voy a denominar necesidades operativas de fondos, ¿ok? Normalmente las empresas lo que van a buscar, o si no lo conocen, pues, pues precisamente esa es la idea, es que, o que busquen en todo momento, es que los plazos, ¿sí? De pago que le dan sus proveedores, ¿sí? Pues sean algo superior, ¿sí? A el periodo de crédito que yo le doy a mis clientes, ¿sí? Con eso entonces yo voy a poder aprovechar ese periodo de tiempo, ¿sí? Y digamos, ese periodo de tiempo en que todavía no tengo que hacer el desembolso, ¿sí? Para poder operar o para poder realizar los pagos diarios en el que incurre la empresa, como son los pagos de servicios públicos, los pagos de salarios, de gastos de intereses, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues entonces esos, como lo acabamos de mencionar, no tienen un coste explícito, ¿sí? Ese periodo de tiempo en el que todavía yo no tengo que desembolsar ese dinero, ¿sí? Pero obviamente eso es muy posible que no se mantenga siempre, es posible que en algún momento, ¿sí? Haya alguna necesidad de recursos, ¿sí? Aunque, digamos, el plazo que me están dando mis proveedores sea superior al plazo que yo estoy otorgando a mis clientes de crédito, ¿sí? Pero eso seguramente en algún momento voy a necesitar que recurrir a esas necesidades operativas de fondos y que por supuesto me van a implicar un coste, ¿sí? Un coste financiero. Bueno, también les quería mencionar que la tesorería, ¿sí? ¿Qué es la tesorería? Pues son las cantidades de recursos, ¿sí? Que se tienen en caja, en banco, en instituciones de crédito o también en inversiones a corto plazo, ¿sí? Que son de alta liquidez, ¿sí? Que fácilmente se pueden convertir en efectivo, ¿sí? O sea, todo el dinero líquido que se tenga a disposición, ¿sí? Entonces se mantiene ahí en la tesorería o lo controla, lo maneja pues el tesorero, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que se llama la tesorería operativa, ¿sí? La tesorería operativa pues hace referencia a la liquidez necesaria para el negocio diario, ¿sí? Para la operación diaria de la empresa, ¿sí? En general se dice que el fondo de maniobra considera la tesorería real, es decir, la que hay en el balance en un momento dado, ¿sí? Y en cambio, las NOF, o sea, este financiamiento, estas necesidades operativas de fondos, ¿sí? Pues ella considera es la tesorería ideal, ¿sí? O sea, la que debería haber de acuerdo con el periodo medio de maduración óptimo, ¿sí? Del efectivo, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Pues que con una mejor gestión, ¿sí? De los productos, o sea, del manejo, del ciclo efectivo, digamos, de la actividad de la empresa, suponiendo que es una empresa manufacturera, ¿sí? Mientras compra las materias primas, las fabrica y luego las pone a disposición para vendérsela al público y luego esas ventas pues se concretan
en ventas y se convierten en efectivo, pues eso todo pues corresponde al, ¿cierto? Al ciclo del efectivo. Entonces, considerando ese ciclo del efectivo y la gestión de la logística, ¿sí? Que maneje la empresa, pues van a lograr reducirse, ¿sí? Pues los inventarios, ¿sí? Que están, digamos, pasando de un lugar a otro, ¿sí? Va a ser muy preciso ese manejo que se va a tener de las existencias y por tanto el periodo de tiempo que se tiene que financiar, ¿sí? Pues muy posiblemente se va a lograr reducir, ¿sí? Bueno, permítanme un momento, alguien más llegó. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos. Gestión del capital de trabajo. ¿Qué es la gestión? La gestión se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración, ¿sí? Que, como ya sabemos, es la planeación, la organización, la ejecución y el control, que están encaminadas al cumplimiento de los objetivos que fueron previamente establecidos. En las empresas es común hablar de 3 niveles de administración o de gestión, que son la gestión estratégica, ¿sí? Que como ya sabemos es la de largo plazo, la táctica, ¿sí? Que tiene que ver con los mandos medios, y la operativa, que tiene que ver con los niveles pues, operacionales. Bueno, la gestión estratégica es el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la organización pues, a alcanzar los objetivos corporativos, ¿cierto? Los de largo plazo. La gestión táctica involucra el ámbito interno de la organización y tiene como finalidad el desarrollo de todas sus actividades internas, es decir, aquellas que componen la cadena de valor interno de la organización. Y por último, la gestión operativa, pues involucra cada una de las actividades de la cadena de valor interna, tanto las primarias como las de apoyo, y por tanto es posible hablar de una gestión de producción, una gestión de marketing, gestión de personal y la gestión financiera. ¿Okay? Los indicadores de proceso deben establecerse de manera tal que mediante pues, la aplicación de ellos, ¿sí? Se pueda verificar el cumplimiento de los parámetros de eficacia de cada proceso, ¿cierto? Con el objetivo, con el fin de realizar un seguimiento, pues al cumplimiento de sus objetivos. Uno de los procesos que se lleva a cabo en la gestión financiera de las empresas es el análisis de la gestión del capital de trabajo, que es lo que vamos a profundizar. Bueno, entonces ya vemos de dónde viene este concepto de gestión del capital de trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo definen Weston y Brickman? Ellos dicen que esta gestión del capital de trabajo como un proceso, ¿cierto? Esta administración del capital de trabajo determina la posición de liquidez de la empresa y ellos afirman que la liquidez es necesaria para la supervivencia de cualquier empresa, ¿cierto? Porque una empresa que puede generar gran cantidad de rendimientos, de ganancias, si tiene que estar solicitando créditos a corto plazo para poder operar, pues seguramente va a incurrir en elevados gastos financieros y pues eso va a ir poco a poco ir disminuyendo sus ganancias, sus rendimientos, ¿cierto? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? No, hasta el momento no, profe. Ok, bueno, correcto. Pues también les quería comentar lo siguiente. La administración del capital de trabajo, lo que busca, su objetivo es lograr un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio de tal forma que se puedan cubrir las salidas de efectivo diarias con los ingresos de efectivo diarios y con ello se va a evitar, ¿cierto? Inconvenientes en el pago a los proveedores, ¿sí? Y por supuesto, por el contrario, que los cobros que se hagan a los deudores, pues que efectivamente se cumplan y se llevan a cabo, ¿cierto? Eso es lo ideal, buscar un equilibrio, ¿sí? Por eso, por ahí hay creo que fue en la anterior diapositiva, hablaban de un calce, ¿sí? Lo que se busca es que ese calce entre los ingresos que estoy recibiendo de mis deudores, ¿sí? De las ventas que hice a crédito, y del crédito que me están otorgando mis proveedores, pues me permitan, ¿sí? Aprovechar esos recursos, ¿sí? Para yo poder operar
y la gran ventaja que tengo es que esos no tienen un coste explícito y surgen en forma espontánea, ¿sí? Simplemente por realizar mi operación. Y si yo logro manejar y controlar esos recursos, ¿sí? Digamos que esa operación sea lo más estable posible, que haya una política sobre todo eso, que haya una política que sea conocida, que esté establecida, primero que esté establecida, que esté fijada, y segundo que sea conocida, ¿sí? Por los clientes, ¿sí? Para que ellos entonces cumplan con sus pagos, que sepan, por ejemplo, las políticas de que si ellos realizan sus pagos de sus deudas dentro de, por ejemplo, los primeros 30 días, pues van a tener derecho a un descuento, ¿cierto? Eso se utiliza mucho precisamente para eso. Y, y lo mismo la empresa cuando va a realizar sus pagos a los proveedores, ¿cierto? Que también cumpla con esas políticas, con eso entonces va a haber un control, digamos, una sincronización, ¿cierto? Entre esas entradas y salidas de recursos y pues si ambas partes, digamos, si las partes se comprometen y lo cumplen, pues va a ser un beneficio seguramente para todos los involucrados, ¿cierto? Que eso es lo que se busca. Profe, digamos, le quería comentar una cosita, digamos, por lo menos en la vida real, pues es muy indispensable y muy importante tener el efectivo para poder negociar con los proveedores, Claro. ¿sí? Es muy diferente cuando usted les dice a 20 días, a 30 días, los precios son totalmente diferentes. Muy diferente cuando usted les dice, no, yo tengo la plata y les pago por anticipado, eso es supremamente importante al momento de negociar. Sí, sí, claro. Digamos pero lo más importante, sí, eso de negociar es muy importante, ¿cierto? Pero aún más importante es que esté establecida una política, ¿sí? Una política de la empresa y que ésta sea conocida, ¿sí? Por los proveedores y por los clientes y por los deudores y que efectivamente se cumpla con esa política. Porque hay veces bueno, hay muchas veces, o dependiendo del tamaño de la empresa, pues no hay una política definida y cada vez pues se van, así como usted lo acaba de mencionar, se van haciendo como unas especies de negociaciones con los clientes, pero puede ser que en algún momento la empresa no pueda cumplir, aún sabiendo, ¿cierto?, que se le había dado una determinada, por ejemplo, un descuento determinado, o incluso la política también dice una sanción en caso de que el deudor no pague a tiempo, ¿sí? Y también se establece qué tasa de interés de mora va a tener que pagar, y si eso no está establecido, pues muy posiblemente entonces el perjudicado sea la empresa, ¿cierto? Bueno. Ok, entonces continuamos. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Yo la leo, profe. Ok. El capital de trabajo es el importe del activo circulante, suministrado por los pasivos a largo plazo y por los accionistas, que la compañía espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Algunos autores denominan al capital de trabajo como fondo de maniobra, capital circulante, fondo neto de rotación, entre otros. Clasificación del activo corriente de acuerdo con tiempo transcurrido. Temporales, permanentes, los requerimientos de capital de trabajo son fluctuantes, ya que dependen de varios factores, entre ellos la estacionalidad de las ventas, que genera mayores o menos niveles de efectivo y de inventario según la época. Los niveles del activo corriente fluctúan en el tiempo, pero rara vez caerán por debajo de determinado nivel mínimo permanente. Ello significa que incluso dentro de los activos corrientes hay un monto que permanece constante, activos permanentes, y otro que tiende a variar con el paso del tiempo, activos temporales. La porción de entre uno y otro depende del tiempo de financiamiento. De acuerdo con Espinosa, la gestión del capital de trabajo es el proceso de la gestión financiera operativa que se dedica a la planeación, ejecución y control
del manejo de los componentes del capital de trabajo y sus adecuados niveles y calidad que permitan minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad empresarial. Un análisis de la definición anterior que permite identificar el fundamento de la gestión de capital de trabajo, el cual se concreta en una decisión esencial, y la influencia de esta es el riesgo y rentabilidad de la empresa. Esta decisión se concreta en el nivel óptimo de inversión en cada uno de los componentes del activo circulante. Existen 3 elementos claves que se interrelacionan en la gestión del capital del trabajo y que conforman su base conceptual, a saber, componentes del capital de trabajo, equilibrio, riesgo, rentabilidad y política de inversión a corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, como vemos allí, hay una clasificación de esos activos, activo circulante o activo corriente, de acuerdo con el tiempo transcurrido, que son activo circulante temporal y activo circulante permanente, ¿cierto? Y pues hay que considerar esos ambos tipos de activo circulante, ¿sí? Y dependiendo sobre todo de cuál sea la operación de la empresa, digamos el diario manejo, ¿sí? De ese capital de trabajo, pues entonces va a variar. Eso depende del tipo de empresa, depende de la industria en que se encuentre, puede también variar dependiendo de la época del año en que se esté midiendo, ¿sí? En que se esté analizando, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay que tener ambos tipos de activo circulante en mente y entender de que hay unos que son de tipo temporal y otros que son de tipo permanente y hay que jugar con ambos para buscar ese equilibrio que les acabo de mencionar, ¿cierto? Y por supuesto, como les había comentado en anteriores oportunidades, pues no es bueno, ¿sí? No es recomendable mantener elevados montos de dinero en el capital de trabajo, ¿sí? Bueno, el activo circulante. ¿Por qué? Porque esos recursos, bueno, sí uno podría como garantizar el que no se va a quedar ilíquido. Eso sí es una ventaja. Pero una desventaja es que esos recursos, en lugar de ponerlos a producir, pues teniéndolos ahí pues quietos, ¿sí? No van a ganar ningún tipo de rendimiento. Entonces, por eso es que se ha preferido, pues, utilizar lo que se llaman unas metodologías, ¿sí? De optimización de ese efectivo, de ese capital de trabajo, para que se maneje, y de acuerdo, obviamente, con datos históricos y con otro tipo de metodologías y de modelos, ¿cierto? Para conseguir cuál es el más apropiado, ¿sí? Que permita, por un lado, o que permite ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad, que vemos allí en el punto número 2. ¿Ok? Bueno, ahorita, por favor, que me ayude leyendo el activo circulante. El activo circulante contiene aquellos activos que se esperan convertir en efectivo, vender o consumir, ya sea en el transcurso de un año o durante el ciclo de la operación. Las principales características del activo circulante son, fundamentalmente, su disponibilidad e intención de convertirse en efectivo dentro del ciclo normal de operaciones y su uso para la adquisición de otros activos circulantes, para pagar deudas a corto plazo y en general, para cubrir todos los gastos y costos incurridos en las operaciones normales de la organización durante un periodo. El disponible está constituido por las partidas representativas de aquellos bienes que pueden ser utilizados para pagar las deudas a su vencimiento. Estas son efectivo en caja, efectivo en banco e inversiones temporales. El efectivo en caja incluye las existencias de monedas y billetes propiedad de la empresa, tanto en moneda nacional como extranjera. El efectivo destinado al fondo para pagos menores como caja pequeña, caja chica, cualquier otro fondo de uso específico, los cheques recibidos pendientes de depositar en banco y otros. Este efectivo es un fondo limitado para enfrentar erogaciones de monto pequeño y cuya naturaleza y oportunidad exige que el pago sea en efectivo y no con cheques. El efectivo en banco contiene las existencias en monedas y billetes en depósitos a la vista
con los bancos que opera la empresa a través de cuentas corrientes, contra las que se giran los pagos y se depositan y reciben los cobros y transferencias, por lo que es conveniente mantener niveles aceptables en promedio dentro de las mismas. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, como vemos allí, el disponible, ¿sí?, permite enfrentar problemas más importantes a los que está expuesta la empresa, ¿sí?, como por ejemplo la insolvencia y la falta de capital, ¿cierto? Y algunos preguntan, bueno, ¿y qué es la insolvencia? Pues la insolvencia es que no cuenta con suficiente disponibilidad de recursos en el momento, ¿sí?, en el momento del tiempo, pues en que se necesita, ¿cierto? Para hacer frente, por ejemplo, al pago de obligaciones o de financiaciones, pues que tenga que realizar la empresa. Y el incumplimiento de este objetivo, pues puede tener serias consecuencias, como por ejemplo el descrédito, ¿sí?, esa mala imagen, la necesidad de acudir a sistemas poco favorables de financiación, ¿sí? Digamos, en las empresas pequeñas podemos hablar del famoso gota a gota, ¿cierto? Pudiendo llegar finalmente a la quiebra, ¿sí? Porque no cuenta con recursos líquidos para poder financiar su operación diaria. Y la falta de capital significa no mantener un saldo de tesorería que permita a la empresa sostener sus operaciones empresariales en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, pues esto va a afectar poco a poco la gestión de la empresa y muy seguramente también va a afectar su rentabilidad, ¿sí?, y su imagen. Y eso puede ocasionar incluso que bajen sus ventas e incluso puede llevarlo a la quiebra. Bueno. Bueno, yo continúo. Las inversiones temporales son inversiones de carácter financiero que realizan las empresas con los excedentes de efectivo, con el objetivo de rentabilizar los recursos monetarios temporalmente libres. Incluyen acciones y bonos emitidos por otras compañías comprados para rentabilizar el efectivo o con fines especulativos, ¿sí?, como por ejemplo bonos de tesorería, instrumentos de deuda a corto plazo, certificados de depósitos, depósitos a plazo fijo y otras formas de inversiones temporales que por sus características y el mercado en que se negocian, pues son considerados como cuasi dinero. ¿Okay? O sea, casi dinero, cuasi dinero. Bueno, el administrador financiero deberá vigilar que se mantengan niveles aceptables de disponible, ¿sí? El disponible son ¿qué? Es ese efectivo, ¿no? Esa caja. Ese es el disponible, lo que fácilmente se puede convertir en efectivo, ¿cierto? Entonces, ese disponible en proporción a las necesidades de la empresa y prever futuros requerimientos, pues este es el rubro del estado de la situación financiera que debe ser muy bien aprovechado, pues para que genere una administración oportuna y, por supuesto, utilidades sanas para la empresa. El realizable. El realizable reúne aquellos bienes y derechos que habrán de convertirse en disponible, ¿sí? Dentro de esto se encuentran los efectos por cobrar, ¿sí? Ahí más abajito explico qué son los efectos por cobrar, las cuentas por cobrar y los pagos anticipados. Cuando una empresa vende productos a otra empresa, por lo general no espera cobrar inmediatamente, obvio que no. Estas facturas no pagadas o crédito comercial forman el grueso de las cuentas por cobrar. Y las empresas también venden algunos productos, obviamente, a crédito al consumidor final, ¿sí? Los efectos por cobrar incluyen letras de cambio y pagarés que son aceptados o emitidos por los clientes y que se encuentran pendientes de cobrar, ¿sí? Constituyen derechos de cobro a favor de la empresa y están respaldados por instrumentos formales de pago, ¿sí? Esos efectos pueden ser, esos documentos, ¿sí?, pueden ser descontados en el banco o en alguna institución financiera, ¿sí? ¿Como cuáles? Como las famosas letras de cambio, ¿cierto? Que habíamos mencionado anteriormente. ¿Okay? Bueno, ahora continuamos con los pagos anticipados. Estos representan futuras partidas de gastos que ya han sido pagados a cambio de recibir en una fecha futura bienes o servicios que se van a consumir dentro de un año, ¿sí? Si es mayor el ciclo normal de operaciones, se clasificará como un activo no circulante, ¿sí? Bueno,
Las existencias recogen el valor de los inventarios que posee la empresa y que son de propiedad y que son de su propiedad, incluyendo inventarios de materias primas en proceso y terminados, ¿sí? Como también pueden ser pues los inventarios de materiales, obvio. Se incluyen en las existencias partes y piezas de repuesto, combustibles, insumos de oficina y cualquier otro material auxiliar, mercancías para la venta o mercadería de las empresas comercializadoras al por mayor y al detalle. El inventario es considerado como una inversión, claro, puesto que el encargado de la administración de la empresa debe controlar sus niveles y asegurar que no existan demasiadas acumulaciones del mismo. Los diferentes niveles de activo circulante influyen directamente en los niveles de capital de trabajo y por consiguiente en los diferentes grados de riesgo y de rentabilidad. Existen dos objetivos fundamentales en el manejo del capital de trabajo. Primero, maximizar la rentabilidad y segundo, minimizar el riesgo, ¿cierto? Sin embargo, ambos son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una de esas variables aumenta, pues obligatoriamente lo hace la otra y viceversa. Cuando disminuye uno, pues también disminuye el otro. Bueno, en la gestión financiera el riesgo se asocia con la variabilidad de los resultados que se esperan, derivándose de esto que es más arriesgado aquello que ofrece resultados más variables, sean estos positivos o negativos. Entonces, con respecto al análisis de los riesgos en un negocio, se pueden identificar tres claves a evaluar, o tres tipos de riesgo: el riesgo comercial, el riesgo financiero y el riesgo operativo. Bueno, ahorita vamos a hacer un cambio temporal de tema y vamos, porque tiene que ver con los inventarios, y vamos a ver el Gross Margin Return on Investment, ¿sí? Que en español traduce el margen bruto de rendimiento sobre la inversión, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese indicador? Porque es un indicador. Es una medida de productividad del inventario, ¿cierto? Ahí lo resalté en color verde, que representa el margen bruto que se recibe por cada peso invertido en inventarios durante un periodo de tiempo. Se puede calcular para un ítem en específico, también para una subcategoría o una categoría de producto, también para una sección, para un departamento o incluso para toda la empresa. De tal manera que se pueda empezar por lo macro y terminar en lo micro para tomar decisiones puntuales en materia de rentabilidad. Su fórmula de cálculo es la que vemos allí. GMR o GMROI es igual a ventas al año dividido entre el producto de inventario promedio al costo multiplicado por el porcentaje de margen bruto, ¿cierto? ¿A qué corresponde las ventas al año? Pues, ¿cómo se calcula? Pues se suman las ventas de los 12 meses que se van a medir, ¿cierto? O sea, eso va a dar, por supuesto, la suma de ventas al año, y lo divido entre el inventario promedio al costo, que se calcula como sumando igualmente los 12 meses de inventarios al costo, ¿cierto?, de cada uno de los meses de la medición, más el inventario inicial del año, ¿cierto?, que es igual al inventario final del periodo anterior, y eso se divide por 13. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos considerando el del inicio del siguiente periodo, ¿cierto? Por eso hay 13 meses. ¿Ok? Bueno. Y el porcentaje de margen bruto, ¿cómo se calcula? Que ese ya lo habíamos calculado ese indicador la vez pasada. Las ventas menos el costo de la mercancía vendida, que es ¿qué? La utilidad o beneficio, ¿cierto? La utilidad neta, la utilidad bruta entre o dividido entre las ventas, ¿cierto? Bueno, y el costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Porque vemos allí que es ventas menos costo de la mercancía vendida, ¿cómo lo calculamos o de dónde resulta? Pues resulta de sumarle al inventario inicial las compras realizadas en el periodo a medir y se le resta el inventario final. Y todo pues valorizado al precio de costo o al valor de costo. ¿Ok? Bueno, esto utilizando como una herramienta, si utilizamos esto como una herramienta de medición, pues vamos a poder comparar el valor relativo de cada pieza de mercancía, ¿sí? Y vamos a poder sacar conclusiones acerca de dónde deberían concentrarse los esfuerzos para conseguir la máxima rentabilidad, ¿sí? Esto lo utilizan sobre todo las grandes superficies para ver cuáles de sus diferentes segmentos, ¿sí?, de productos que ofrecen, cuáles les están generando una mayor rentabilidad y entonces en los cuales ellos tienen que
enfocarse o por decir algo, invertir un poco más de publicidad, ¿sí? Para poder obtener una mayor rentabilidad en un segmento específico, ¿cierto? De los productos que ellos ofrecen, ¿cierto? Entonces, así ellos lo están manejando como por segmentos de productos y ellos saben cada segmento cuánto le está generando rentabilidad y si ellos quieren obtener, si ellos quieren incrementar sus ventas, ¿sí? Sus ingresos por ventas, pues entonces muy seguramente se van a enfocar en determinados segmentos donde ellos tengan la facilidad o tengan mayor probabilidad, ¿sí? Pues porque hay una mayor demanda, obviamente, de poder conseguir un incremento en las ventas, ¿cierto? Y esas ventas, pues, si van a tener un mayor margen de ganancia, pues va a ser excelente para la empresa, ¿cierto? Bueno. El GMROI combina dos importantes factores de rentabilidad, el margen bruto y su relación entre las ventas y la inversión en el inventario. Entonces, con el costo de venta al por menor y el inventario aumentando constantemente, pues deberá obtener el mayor rendimiento posible para la cantidad que invierta en el inventario. Ahí tenemos un ejemplo. Suponga que la suma de los inventarios, incluyendo el valor del inventario final del año anterior, es de 350 millones. SM es millones, ¿cierto? Y hay unas ventas por 100 millones y un costo de la mercancía vendida por 38 millones, ¿sí? Se puede calcular el porcentaje de margen bruto así. Entonces, primero calculamos el margen bruto en términos, digamos, monetarios, que es simplemente a las ventas le quitamos el costo de la mercancía vendida, es decir, a 100 millones, le restamos los 38 millones y eso nos da 62 millones. Y luego si calculamos el porcentaje de margen bruto, que es tomar ese margen bruto, ¿sí? Que son los 62 millones, y lo dividimos entre las ventas, que son los 100 millones, y eso nos da un 62%. Y luego por aparte calculamos el inventario promedio al costo, que es la suma del inventario dividido entre 13. Ya nos había comentado que la suma del inventario, el ejemplo nos da que la suma del inventario son 350 millones, esos 350 millones lo dividimos entre 13 y nos da 26.923.076 con 92, ¿cierto? Y bueno, ya teniendo esos dos bloques calculados, entonces procedemos a calcular el GMROI, ¿cierto? Que corresponde a ventas al año, ¿sí? Que son los 100 millones, dividido entre el producto de inventario promedio al costo, ¿cierto? Que son los 26.923.076,92, y eso multiplicamos por un porcentaje, que es ese porcentaje de margen bruto, que es del 62%, y eso nos da un resultado GMROI de 5,99, ¿cierto? Eso es un número índice. Entonces, ese inventario arroja un 599% de margen bruto, lo cual quiere decir que se estará obteniendo 5,99 pesos por cada peso invertido en inventarios anualmente en una categoría específica. ¿Ok? Eso es lo que significa, o así es que se interpreta este resultado de 5,99 de GMROI. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos los tipos de riesgo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el riesgo comercial? Yo, profesor, buenas noches. Bueno. Tipos de riesgo. El riesgo comercial es el inherente al propio mercado en que se desempeña la empresa, donde es vital el análisis de la línea de negocios, la rama en la cual opera y el entorno económico financiero. El riesgo operativo. No sé, profe, si hago una pausa y lo explica o sigo. No, siga. Listo. El riesgo operativo se encuentra vinculado a las dimensiones óptimas de plantas y equipos, la utilización de los resultados y la relación con los niveles de venta, es decir, las condiciones de tecnología. El riesgo financiero es el relacionado con el nivel de endeudamiento y la relación entre financiamiento ajeno y propio. Vinculado al capital de trabajo, el riesgo significa peligro para la empresa por no mantener suficiente activo circulante para hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que éstas ocurran,
Y en este sentido, según L. Gitman, define el riesgo como la insolvencia que posiblemente tenga la empresa para pagar sus obligaciones y expresa además que el riesgo es la probabilidad de ser técnicamente insolvente. Sostener el nivel apropiado de ventas y cubrir los gastos asociados al nivel de operaciones. Puntos Correcto. clave Sí, sobre sigue. gestión del capital de trabajo. La naturaleza de la empresa, siendo necesario ubicarla en un contexto de desarrollo social y productivo, pues su administración financiera es específica para cada empresa. Asimismo, la empresa es un subsistema de la sociedad y como tal mantiene una relación de interdependencia con los otros subsistemas de la misma. La capacidad de los activos de generar utilidades, haciendo énfasis en la mezcla de cada uno de los componentes del activo circulante y velando por el tiempo de cada uno de ellos necesita para avanzar a la forma de efectivo. Correcto, muchas gracias. Entonces ahí acabamos de ver los puntos claves sobre la gestión del capital de trabajo, ¿cierto? Y los tres riesgos, el riesgo comercial, el riesgo operativo y el riesgo financiero. Obviamente, quienes quieran profundizar en la medición y en las metodologías para medir este riesgo, pues existen varias metodologías. Yo les comento uno que es el CBAR, no sé si lo hayan escuchado, ¿cierto? Es una forma de medir el riesgo con base en las pérdidas proyectadas, y pues esto tiene toda una metodología para calcularlo. Se utiliza mucho lo que es la simulación Monte Carlo, ¿sí? Con base, digamos, para poder simular esa función que describe los movimientos, pues, de precios históricos, y pues eso requiere un software, que para facilitar la generación de esos puntos o de esos números aleatorios, y que cuando en una gran cantidad y dependiendo de unos diferentes y considerando, digamos, unos ciclos, ¿sí? Eso arroja resultados que se aproximan mucho a la realidad. ¿Ok? Pues les doy esa idea, pero obviamente eso lo vamos a profundizar más adelante, posiblemente en otro curso, pero es muy utilizado la simulación Monte Carlo para la medición de la posibilidad de pérdida, ¿sí? Ese riesgo financiero. Bueno. Ahora veamos ciclo operativo y saldos mínimo, óptimo y máximo efectivo. El ciclo operativo es el periodo a partir del compromiso de efectivo para realizar compras hasta la recuperación de las cuentas por cobrar derivada de la venta de bienes y servicios, ¿sí? De acuerdo con Van Horn. Su cálculo algebraico se da de la siguiente manera. El ciclo operativo es igual a la antigüedad del inventario más el periodo de cobranza promedio. Un ciclo operativo corto es señal de una buena administración de los inventarios y de las cuentas por cobrar, así como de una buena liquidez. En cambio, un ciclo operativo largo pues da señales negativas, ¿sí? El efectivo se debe considerar o deben tenerlo en cuenta algo así como una grasa, ¿cierto? Ese efectivo es como la grasa que aceita la maquinaria de la compañía para que ésta pueda funcionar, ¿sí? La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y en dónde y cuándo aplicarla, ¿sí? Por tanto, es importante definir unos niveles mínimo, óptimo y máximo de efectivo que se debe mantener en la empresa. Y el saldo mínimo de efectivo debe ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios, ¿sí? La rapidez y economía con la que la empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita. También tiene que considerar con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo, y también debe considerar cuánto dinero se desea conservar, ¿sí? En forma pues preventiva para cuando se presenten esos casos de emergencia, ¿sí? Ahora bien, para calcular ese punto de retorno y también el límite inferior y el límite superior de efectivo que hay que mantener en caja, existe el modelo estocástico de Miller-Orr de administración del efectivo,
cuyas fórmulas de cálculo son las siguientes. Aquí observamos, ¿sí? A mano izquierda, dice el límite inferior, ¿cierto? Ese límite inferior, digamos, es la cantidad mínima de efectivo que debe mantener la empresa y esto lo establece la compañía, ¿ok? Ahí a mano derecha vemos una imagen, ¿sí? De, digamos, esas variaciones, esas transiciones que ocurren en el efectivo en una empresa, ¿sí? Y vemos que cuando llega a un punto, o sea, es una línea pues con bastantes variaciones, ¿cierto? Subidas y bajadas, pero llega a un punto que es este donde toca el límite superior, que es el H, y tan pronto llega a ese punto, pues entonces automáticamente la empresa, ¿qué va a decir? No, pues hay un excedente de recursos, ¿cierto? Que pues usted los estuvo necesitando, pero mire, ese excedente de recursos, más bien tómelos, ¿sí? Y retorne a su nivel, digamos, de retorno, su punto de retorno, que es el Z, ¿sí? Y esos recursos inviértalos en inversiones a corto plazo, ¿sí? ¿Para qué? Porque los está dejando de aprovechar para invertirlos, por ejemplo, en una inversión temporal, ¿cierto? Y por el contrario, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, no está requiriendo tanto efectivo, sino que está requiriendo menos, ¿sí? Va a llegar un punto en el que va a tocar, digamos, esta banda inferior digamos, de este límite inferior, que podemos llamar L, y en el momento en que llegue a tocar ese umbral, pues entonces va a necesitar más recursos y para ello puede proceder a vender esos títulos, valores temporales que había adquirido y con esos recursos pues poder, ¿sí? Realizar los pagos que se requieran en la empresa y con ello entonces siempre, ¿sí? Siempre va a, no, o mejor dicho, va a evitar el que en algún momento se encuentre líquido porque se va a andar, digamos, va a andar fluctuando dentro de estas dos bandas, la del límite inferior y la del límite superior, y con ello pues se va a evitar, como dije anteriormente, una situación de liquidez, pero también va, puesto que, como yo lo mencioné anteriormente, cuando llegue a tocar este punto, pues se le dispara como una alarma que le dice, mire, esos recursos que usted está teniendo allí que no está aprovechando, inviértalos y con eso vuelve nuevamente a ese punto de retorno, que es la cantidad, digamos, mínima de recursos, ¿cierto? Bueno, no mínima, digamos ese límite inferior más el spread, que es como el promedio de lo que está requiriendo normalmente para su operación, y ese excedente de recursos los puede poner a invertir con tranquilidad, porque en algún momento en que se llegue a bajar, pues usted va a poder venderlos, tomar esos recursos y pagar las deudas que tenga a corto plazo, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es cuanto a la gráfica, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la fórmula, ¿cierto? El límite inferior, como le dije anteriormente, lo establece la compañía. El límite superior, esta H, corresponde al límite inferior más el spread, ¿cierto? Y el spread, la fórmula para calcular el spread o el saldo objetivo de efectivo, que lo denominamos Z, ¿cierto? Se calcula mediante esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Dice, o corresponde a 3 veces, ¿cierto? La raíz cúbica, ¿sí? De 3/4 multiplicado por el costo de la transacción de comprar o vender títulos valores a corto plazo, y eso multiplicado por la varianza, ¿sí? La varianza de los flujos diarios netos de efectivo. Y todo eso es dividido entre R, o rate, que es la tasa de interés diaria de rendimiento sobre los títulos valores invertidos a corto plazo. ¿Ok? Esta fórmula ha dado muy buenos resultados, ¿cierto? Y aplica sobre todo para las empresas donde hay mucha incertidumbre acerca de cuál es el monto de dinero, ¿cierto? Digamos, más apropiado para mantener en la caja. ¿Por qué? Porque, y eso lo vemos en muchas empresas, y eso depende sobre todo del tipo de empresa, de la industria en que se encuentre, del mercado en que se encuentre, del tipo de negociación, incluso que como había comentado hace poco una
una de sus compañeras, eso lo pueden aprovechar, ¿sí? Para, por ejemplo, incentivar, ¿cierto? El pago de las deudas a la empresa. Entonces, como quien dice, cuando hay mucha incertidumbre, lo que se recomienda es utilizar un tipo de metodología como esta, que es la del modelo Miller-Orr, que a lo largo del tiempo, y es muy reconocido, ¿sí? Esto no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ha dado muy buenos resultados, y esa es la fórmula de cálculo que vemos allí, ¿ok? Entonces, la idea es que cuando partiendo de este punto de retorno Z, ¿sí? Puede iniciar hacia abajo o puede iniciar hacia arriba, pero tan pronto toca uno de esos límites, entonces digamos que el tesorero tiene que intervenir, ¿sí? Y hacer entonces su gestión, ya sea de invertir o de vender títulos temporales y mantener nuevamente ese mínimo efectivo, ese nivel Z de recursos, que es lo que es lo más apropiado y que es lo que muy seguramente va a estar manejando de recursos mínimo, pues para la operación diaria de la empresa, ¿cierto? Y para calcular el punto de retorno, ¿cierto? De la cuenta de efectivo, o sea, el H, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Al límite inferior, ¿cierto? Le sumamos 1/3 y lo multiplicamos por Z. ¿Ok? Bueno, cuando se alcanza el límite superior, se debe invertir esa diferencia, pues lo que ya les comenté, en títulos valores de corto plazo, pero en el caso que se alcance el límite inferior de efectivo, pues se deben vender títulos valores invertidos a corto plazo para volver al punto de retorno. Sí, ese es el objetivo en todo momento, volver al punto de retorno. ¿Ok? A esta línea, a esta senda. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden, vamos a suponer, a $5, ¿cierto? La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,000, ¿sí? Diariamente. Y la tasa de interés es de 0,014% diario. ¿Ok? Entonces, registramos los datos. Tenemos el costo de transacción o transaction cost, que es de $5, ¿cierto? Que ahí no los está dando el ejercicio. La varianza, ojo, la varianza dice que es de $2,000 diariamente. Perdón, aquí no nos dice que es la varianza, nos dice que es la desviación estándar. Ojo, la desviación estándar de los flujos de caja es de $2,000, ¿cierto? Sin embargo, no sé si ustedes ya vieron eso de pronto con el docente José García, ¿cierto? Acerca de la relación que hay entre la desviación estándar y la varianza. Pues la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Ok? Por eso yo lo he colocado aquí como 2,000 elevado al cuadrado. ¿Ok? Esa es la varianza. Y alguien me preguntará, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Pues una de las grandes ventajas de manejar la varianza, ¿sí? Es que no tiene unidades establecidas, o sea, se puede manejar cualquier tipo de unidades. Esa es una de las ventajas. En cambio, la desviación estándar sí tiene, pues como en este caso, ¿cierto? Son $2,000 diariamente, ¿cierto? Pero si lo elevamos al cuadrado, pues no estaremos manejando este tipo de unidades diario, no pueden ser pues días cuadrados, ¿cierto? No tendría sentido, ¿cierto? Bueno. La tasa de interés es del 0,014% diario, ¿cierto? Todo lo estamos manejando en términos diarios. Y el límite inferior es de $10,000. Entonces, aplicando la fórmula, sustituyendo estos valores dentro de la fórmula, ¿cierto? Tal cual como lo vemos aquí, eso nos va a arrojar un resultado de 14,249. Y luego, para poder calcular ese límite superior, pues dice que al límite inferior, que en este caso son los $10,000, le sumamos el spread, que es este Z, que son 14,249, y nos da 24,249, ¿cierto?
Esa sería como la franja más alta, ¿cierto? Y el H, ¿sí? Que es el punto de retorno, ¿cómo se calcula? Entonces, al límite inferior, que son esos $10,000, le sumamos 1/3 de Z, ¿ok? 1/3 de Z, que en este caso serían, pues, 4,479, ¿cierto? Entonces, 4,479 más 10,000 nos da 14,479 con 66. Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, yo les quiero plantear un ejercicio para que ustedes por favor lo desarrollen en este momento, ¿cierto? Para aplicar precisamente este tema, este cálculo de, del valor óptimo de efectivo a mantener en caja, ¿sí? Entonces quisiera por favor que ustedes tomaran nota de estos datos que les voy a dar y ustedes por favor lo calculan en un momentico en Excel, ¿ok? Bueno, entonces voy a hacer aquí un cambio. Permítanme un momento. Bueno, ok. Bueno, aquí entonces les voy a plantear el ejercicio para que ustedes por favor lo desarrollen. Ok, aquí está. Dice, una compañía decidió mantener un saldo de $8,000 en efectivo, ¿cierto? O sea, ese es el límite inferior. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,500 diariamente y la tasa de interés es del 0,025% diario. Entonces, por favor, calcúlenme el límite superior y el punto de retorno. Anoten, por favor, los datos y ahorita yo les coloco la fórmula que teníamos anteriormente. Eso ustedes lo pueden calcular en cuestión de unos minuticos. Bueno, aquí tienen la fórmula, las dos fórmulas, la de Z y la de H. El límite inferior lo conocen como L mayúscula, ¿cierto? Para que sepan.
Profe, ¿nos podría mostrar la fórmula nuevamente, por favor? Sí, claro que sí. Listo. Recuerden, z igual a 3 por raíz cúbica de el fraccionario en el numerador, 3 cuartos por costo de transacción por varianza, eso dividido entre R, que es la tasa de interés. ¿Ok? Y para hallar el H o límite superior, pues simplemente eso se divide entre 3 y se le suma al límite inferior. ¿Sí lo anotaron ya? Sí, listo, profe. Ok. Bueno, ¿cuánto les dio? A mí me dio, el Z me dio 2.476.45 dólares. Y el H me dio 8.825,48. ¿Y usted cree que está bien el resultado o no? Pues me parece coherente. Parece coherente. ¿Alguien le dio un resultado diferente? Usted lo hizo en Excel, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ok. Bueno, pues mire, el Z da 11.495. ¿Ok? ¿Y cómo se calculó? De la siguiente forma. Lo voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Profe, yo creo que mi error fue que el 0,025 lo metí en número y no en porcentaje. Bueno, tranquilo. Igual ahorita yo les voy a mostrar cómo es el resultado. Se me da 11.831. Ese ya es más razonable. Ese sí. Bueno, ok. ¿Me confirman todos si lo están observando en Excel? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos los datos, ¿cierto? El costo de transacción es de $3, el límite inferior es de $8.000, la tasa de interés es del 0,025%, y estos son los 2.500 elevado al cuadrado, que son 6.250.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hizo acá? La fórmula dice 3 por, aquí abro dos paréntesis y coloco 3 cuartos, ¿cuánto es? 3 cuartos son 0,75, ¿cierto? Entonces, 0,75 multiplicado por 3, que es el costo de transacción, y eso multiplicado por la varianza,
¿cierto? Que son 6.250.000. Eso todo dentro de un paréntesis y eso lo divido entre la tasa de interés, que es este 0,025%, y todo esto, o sea, colocando, cerrando el paréntesis y ya entonces completo los dos paréntesis que abrí, aquí los dos los cierro y lo elevo a la 1/3, ¿cierto? Que eso es lo mismo que una raíz cúbica, ¿cierto? Elevar a la 1/3. Y pues eso me da como resultado 11.495 o 11.494,6, ¿cierto? Y para hallar el límite superior, pues este valor lo divido entre 3, ¿cierto? Y le sumo 8.000, que es el límite inferior. ¿Ok? Bueno, de verdad que este valor yo me lo inventé hace poco, pero no está muy lógico. Vamos a colocarle un nivel más alto, digamos 12.000 más bien. 12.000, eso, como el límite inferior. 12.000. Ahora sí es un poco más coherente. Ok. Bueno, entonces sí está claro cómo se realizó la operación, ¿cierto? El cálculo algebraico. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? ¿Bien? Aquí en la barra de fórmulas. Si quieren, lo voy a pegar aquí en una celda. Un poquito de ampliar. Aquí lo estoy colocando pero tengo que colocarlo así. Listo. Ok. Esa es, digamos, la operación algebraica que se aplicó para obtener el resultado. Ok. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre operación algebraica o algo relacionado? Solo practicar, profe. Bueno, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Ok, ¿quién me ayuda por favor leyendo las políticas de crédito? Voy yo, profe. Ok. Las políticas de créditos deben establecer claramente dos elementos. Selección de crédito, es decir, los requisitos mínimos que deben cumplir los clientes para acceder al crédito. Condiciones de crédito, es decir, determinar los requisitos de reembolso exigidos a todos los clientes que compran a crédito. Selección de crédito. La selección de crédito se le realiza con el fin de clasificar a los clientes para ver si podrán cumplir con sus pagos de otra manera. De otra manera, se aceptaría a todo aquel que solicite el crédito y, si bien aumentarían las ventas, también aumentarían en gran proporción los gastos por cobros y las cuentas incobrables que pueden desembocar contrariamente en una disminución de las ganancias. Un método de selección de crédito está basado en el análisis de las 5 C de crédito. Gitman, 1997. Credibilidad. Se revisa el historial de pagos del prestatario y el cumplimiento que haya tenido. Capacidad, que se refiere a la capacidad del postulante de cumplir con su deuda, producto de los flujos de efectivo que haya tenido y vaya a tener en el futuro. Capital, análisis del patrimonio del solicitante. Colateral, se refiere a los activos con que cuenta el prestatario para garantizar el crédito. Condiciones, se realiza un análisis de las condiciones económicas y de negocios que espera enfrentar el solicitante.
Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, este método de las 5C de crédito es muy utilizado, ¿sí? Sobre todo en nuestro mercado colombiano, para, para determinar a quién se le puede, ¿sí? Otorgar crédito o no. ¿Ok? En las economías avanzadas, ¿sí? Por lo general, ellos utilizan los servicios de empresas como, por ejemplo, no sé si habrán escuchado una que se llama Experian, ¿cierto? No, perdón, Experian no, es, bueno, es una empresa de crédito que genera, ¿sí? Un puntaje de acuerdo con diferentes aspectos, como por ejemplo, la cantidad de productos que haya tomado, que haya realizado los pagos de sus deudas a tiempo, que nunca haya quedado en mora, que haya utilizado diferentes tipos de productos y todo digamos, este historial de una persona, de una empresa, pues le va a otorgar puntos, ¿cierto? Y entonces cuando alguien va a evaluar la capacidad, bueno, no la capacidad, sino, digamos, su cumplimiento en el pago del crédito que le otorgan, por ejemplo, las empresas, pues entonces va a tener un muy buen score y esto le va a permitir acceder a, sí, a estas ventajas de crédito. Y eso, pues, eso es algo muy similar por ejemplo, lo que ocurre con las entidades financieras, ¿cierto? Con las entidades financieras y bancarias, cuando, por ejemplo, quieren conocer cuántos puntos, ¿cierto? Tiene una empresa o tiene una persona para poder otorgarle un crédito de mayor, sí, de mayor monto, ¿cierto? Entonces eso dice mucho digamos, si es una persona que poco a poco ha venido cumpliendo con sus pagos mientras ha ido subiendo escalafón en su empresa y ha aumentado su salario, sin embargo ha cumplido, no se ha quedado no ha tenido que entrar en mora o cesación de pagos en sus deudas y ha utilizado diferentes productos, ¿sí? No es que solamente una vez pidió un crédito de, de un crédito rotativo y nunca más volvió al sistema financiero, pues eso no le va a dar suficientes puntos, ¿sí? Y no le va a permitir o no le da la posibilidad de, por ejemplo, acceder a otro tipo de crédito, ¿cierto? De mayores montos, pero pues también de mayor riesgo y que incluso podría estar por encima un poco de su capacidad de generación de ingresos, ¿cierto? Pero eso está medido y controlado y pues tienen una serie de datos y de registros donde las empresas, ¿sí? Las empresas saben y también digamos, esa experticia que han adquirido esos agentes a la hora de otorgar créditos y considerando todo, y también obviamente considerando unas cláusulas, ponen a firmar a los clientes ciertas cláusulas, obviamente para evitar que, por ejemplo, aunque hayan tenido un buen historial crediticio, se enloquezcan y gastan, realicen unas compras asombrosas y luego no puedan cumplir, pues obviamente los ponen a firmar ciertos documentos donde ellos se comprometen a cumplir, ¿cierto? Con los gastos o ese sobreendeudamiento que ellos lleguen a generar, pero sin embargo este tipo de políticas es muy utilizado en las economías avanzadas para eso, como para incentivar a las personas que tienen un buen récord crediticio, el que continúen utilizando productos financieros y eso les va a dar derecho a, por ejemplo, a tener otra serie de beneficios. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que si acceden a una tarjeta de crédito especial, pues van a tener entonces la posibilidad de entrar a las salas VIP en los diferentes aeropuertos a nivel internacional. Bueno, ese tipo de ventajas, ¿cierto? Se ven con bastante frecuencia en el sistema bancario, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. Bueno.
Y ahora veamos las políticas de cobranza. Las políticas de cobranza de una empresa, según Hitman, son una serie de procedimientos establecidos para el cobro de las cuentas por cobrar una vez que éstas han vencido. La eficacia de estas políticas puede ser parcialmente evaluada considerando el nivel de los gastos por cuentas incobrables. El índice del periodo de pago promedio y el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar son dos parámetros que ayudan a evaluar la eficacia de las políticas de cobranza. El procedimiento para analizar la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente. Determinar a fin de mes cuál es el monto de las cuentas por cobrar según el balance, ¿cierto? Determinar cuánto de este monto corresponde a las cuentas del mes vigente, a cuántas del mes anterior, de hace 2 meses y así sucesivamente. También asignar a cada monto un porcentaje sobre el valor total de las cuentas por cobrar. También comparar y analizar qué porcentaje de las cuentas están dentro y fuera de los términos y también aplicar medidas correctivas a aquellas cuentas que están fuera de los rangos. Entonces, en cuanto a las medidas que se pueden tomar para realizar los cobros a aquellos clientes que tienen sus cuentas en mora, pues están las cartas, las llamadas telefónicas, las visitas personales, también llamarlos para definir un plan de pagos, ¿sí? Utilizar agencias de cobranza o incluso demandar al cliente. ¿Sí? Todas esas, ustedes seguramente ya los habrán escuchado que son pues formas de lograr conseguir el pago de las deudas, ¿cierto? Bueno. Bueno, y también tenemos aquí el nivel óptimo de inventarios, también tiene una fórmula. Para determinar el nivel óptimo de inventarios se deben estimar los costos asociados a este. Los dos principales se refieren a los costos de mantener el inventario y los costos de realizar un pedido. El modelo, que es el que tenemos aquí, CEP, que es cantidad económica de pedido, ¿cierto? Toma en cuenta estos dos costos y su fórmula es la siguiente. Es raíz cuadrada, esta sí es cuadrada, de 2 por S, que es el volumen en unidades de ventas anuales, o sea, de sales, de ventas, ¿cierto? Pero en unidades, multiplicado por P, que es el pedido, ¿cierto? El costo unitario por pedido. Y ese producto lo dividimos entre M, que es el costo unitario de mantener el inventario. ¿Okay? Bueno, también se puede determinar en qué momento realizar el pedido, para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula. El punto de orden, ¿cierto? Que corresponde a tiempo de espera en días multiplicado por el uso diario. El uso diario que se haga, por supuesto, de ese inventario, de ese pedido, ¿cierto? En caso de que no se puedan estimar los tiempos de espera, se suele mantener inventarios de seguridad, es decir, existencias extras. ¿Ok? Bueno. Y ahora tenemos el equilibrio riesgo-rendimiento y las políticas del capital de trabajo. Un administrador financiero debe buscar aquel punto de equilibrio particular entre el riesgo y la rentabilidad que se derivan de las diferentes decisiones o políticas del capital de trabajo. Este punto de equilibrio se denomina equilibrio riesgo-rendimiento, que es el que observamos allí en este cuadro de la derecha, ¿cierto? Ahí observamos ese puntico que corresponde al punto de equilibrio, donde se interceptan la política óptima de capital de trabajo, ¿cierto? Con el equilibrio riesgo-rendimiento. En el eje de las X tenemos las políticas y en el eje de las Y tenemos el riesgo-rendimiento. Bueno. Las políticas del capital de trabajo están asociadas a los niveles de activo circulante que se fijan para realizar las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta la relación entre ellos, así como con los niveles operativos, por lo que se pueden categorizar dos elementos fundamentales en este sentido. Primero, el nivel fijado como meta para cada categoría de activo circulante, ¿sí? O sea, hay que considerar la política de inversión circulante. Y segundo, los efectos de estos niveles, ¿cierto? En el binomio riesgo-rentabilidad. Existe una estrecha relación entre la inversión y las operaciones de la empresa. Eso es un aspecto fundamental en la comprensión de las políticas del capital de trabajo, para lo cual, antes de establecer los elementos teóricos relacionados con estas y su influencia sobre el riesgo y la rentabilidad, pues es necesario establecer las bases que sustentan la problemática de la asociación de los niveles de activos circulantes con los niveles de operación. ¿Sí? Y aquí tenemos una información sobre las políticas del capital de trabajo. Weston y Brigham
establecen métodos para el pronóstico financiero. Se refieren a relaciones, una de ellas relevante en este marco, que es la relación entre las ventas y la inversión en activo circulante. Esta relación, en esta relación los autores la definen de causalidad, puesto que la demanda de ventas es la causa de que se invierta en inventarios, también en cuentas por cobrar y en la mantención, el mantenimiento del efectivo. Por otro lado, definen la importancia de la estabilidad para lograr pronósticos más cercanos a la realidad. En su modelo de cálculo de los EFR 37 o requerimientos de fondos externos, ¿cierto?, de Weston y Brimham, estos autores muestran una relación lineal entre las ventas y las cuentas por cobrar e inventarios, asumiendo el crecimiento de los activos circulantes en relación directa con las ventas y suponiendo de esta forma linealidad, ¿sí?, una relación lineal en la relación ventas con activos circulantes. Ahora bien, Van Horn y Washwicks reconocen estas relaciones, pero igualmente ven una inconsistencia de crecimientos estables. Respecto a esto anteriormente visto, explican que para cada nivel de ventas puede establecerse diferentes niveles de activos circulantes, pero que esta relación no es lineal, sino exponencial. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Weston y Brimham dicen que hay una relación lineal entre ventas y activos circulantes, en cambio Van Horn y Washwicks dicen que es una relación no lineal, sino exponencial, ¿cierto? Bueno, las políticas que se pueden implementar se clasifican en relajada o conservadora, restringida o agresiva y moderada o intermedia. La política relajada o conservadora es una política bajo la cual se aseguran elevados niveles de activos circulantes. Con ella se considera la empresa preparada para cualquier eventualidad, manteniéndose cantidades relativamente grandes de efectivo de inventarios y a través de lo cual las ventas se estimulan por medio de una política liberal de crédito, dando como resultado un alto nivel de cuentas por cobrar, ¿cierto? Como resultado de la aplicación de esta política, pues será mayor la liquidez y por lo tanto menor el riesgo de insolvencia, pero también será menor la rentabilidad, ¿cierto? Bueno, por su parte, la política restringida o agresiva, ¿sí?, es una política bajo la cual el mantenimiento de efectivo de inventarios y cuentas por cobrar es minimizado, es decir, se mantienen cantidades relativamente pequeñas de activos circulantes. Como consecuencia de esta política, pues el riesgo y la rentabilidad de la empresa se verán elevados, ¿sí? Son elevados. El riesgo y la rentabilidad, ojo. Y por último, la política moderada o intermedia, ¿sí?, se encuentra entre la política relajada y la política restringida, ¿cierto?, donde se compensan los altos niveles de riesgo y rentabilidad con los bajos niveles de estos. De esta manera, de manera general, se puede enfatizar el impacto que tienen las políticas sobre el riesgo y la rentabilidad. Y ahí observamos a mano derecha en ese cuadro, ¿cierto? Ahí podemos ubicar esas tres políticas, ¿cierto? La agresiva, la moderada o intermedia y la conservadora, ¿cierto? Eso es en cuanto a políticas de inversión en activos circulantes, el de la izquierda. Y la B, la mano derecha, es el impacto en riesgo y rentabilidad, ¿cierto? En el eje de las X se puede observar el riesgo o se está mostrando el riesgo y en el eje de las Y se está observando el rendimiento, ¿cierto? Y pues en ambos es elevado, ¿cierto? Bueno. Todo lo anterior conlleva a interiorizar que al determinar la cantidad o nivel apropiado de los componentes del activo circulante, el análisis del capital de trabajo debe considerar la compensación entre rentabilidad y riesgo, donde mientras mayor sea el nivel de activo circulante, pues mayor será la liquidez de la empresa si todo lo demás permanece constante. Asimismo, con una mayor liquidez es menor el riesgo, pero también lo será o también será menor pues la rentabilidad. ¿Qué? Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Yo, maestro.
Ok. La, la gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos que se llevan a cabo en la misma, cuyo resultado final es satisfacer los requerimientos del cliente. 2. Para poder administrar de una manera eficiente el capital de trabajo, se debe llegar a alcanzar el nivel óptimo del activo circulante, lo que implica alcanzar el nivel óptimo de efectivo, inventario y cuentas por cobrar. Si bien cada una de estas cuentas se maneja por separado, los resultados combinados que produzcan mostrarán el nivel real de los activos circulantes. Tercero, la liquidez y la rentabilidad son una parte fundamental en la administración del capital de trabajo y por ello es importante clasificar los activos circulantes en permanentes y temporales, lo que a su vez ayudará a la empresa a determinar la mejor fuente de financiamiento. Cuarto, la gestión del capital de trabajo constituye un proceso de la gestión financiera operativa, cuya entrada es la planeación, ejecución y el control del manejo adecuado de los niveles y calidad de sus componentes, activos circulantes, para conseguir un resultado, minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad de la empresa, de tal manera que satisfaga las expectativas del cliente. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso es entonces pues lo más resaltante de pues lo que acabamos de ver. Y eso sería todo. Profe, una preguntita. Dígame. Respecto ya a la actividad que hay que desarrollar para esta semana, la colaborativa. Sí, Cuando dice que se proyecten los estados financieros, sí. pero deja a juicio del analista y la técnica igualmente, es para proyectar solamente un año, pero ¿qué supuestos, o sea, bajo qué supuestos se hace esa proyección? O sea, no nos da como unos parámetros así amplios a utilizar. Claro, no se dieron unos patrones porque eso depende de la empresa que hayan seleccionado y la industria en que se encuentre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la idea es que entre más cercano a la realidad sea, pues mejor, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes consiguen información, ya sea de información de calidad a nivel primario o secundario, pues eso lo tienen que mencionar, ¿sí? Y cuando vayan ustedes a hacer ese pronóstico de las cuentas, entonces, por ejemplo, si ustedes saben o ustedes consiguieron, investigaron y saben que, por ejemplo, la inflación pronosticada para el próximo año, ¿sí? El IPC va a ser de, no sé, de un 3%, un 2%, un 1%, pues entonces ustedes me lo mencionan y cuando hagan el cálculo, pues así tal cual lo hacen. Por ejemplo, que hay ciertos productos, determinados segmentos que van a subir un poco más. Entonces, pues hacen así como una combinación de incrementos, ¿sí? Y eso entonces lo pueden, por ejemplo, utilizar para poder calcular o determinar las ventas que se van a generar, ¿cierto? Para el año, en este caso, para el año 2021, ¿cierto? Bueno, y así con otras medidas u otros índices, pues si ustedes lo investigan, necesito por favor que me lo informen y cuando hagan el pronóstico, que seguramente lo van a hacer en Excel, pues yo lo voy a ver ahí reflejado, ¿sí? Así. Profe, a mí me queda todavía confusión un poco respecto a la evaluación. Es que por un lado me habla de comparativo, pero usted en los mensajes de WhatsApp había dicho que no, es que hay que trabajar sobre el caso de estudio. Pero por allá en el punto 2 me dice análisis comparativo a las empresas estudiadas. Si nuestra cifra, por ejemplo, somos 4 personas. O sea, ¿qué es lo que vamos a proyectar? ¿La del caso de estudio o elegimos una de las 4 o proyectamos las 4? O sea, ¿de qué trabajamos? No, Todavía me confunde un poco sobre qué es que sí, vamos a trabajar. sí, eso es cierto, eso es cierto. Permítame, yo reviso. A ver. Pues yo entiendo que el comparativo lo hacemos individual porque hay que presentar un trabajo individual. Y ya en el colaborativo, pues ya esa parte no va porque nosotros ya la hicimos individual. Claro, sobre el caso de estudio, porque nosotros ya estamos inclusive trabajando sobre el caso de estudio, que fue lo que usted nos indicó en lo que yo le pregunté ese fin de semana. Sí, sí, permítame un momento. Voy a abrir la guía.
Ok, ahí está. Bueno, entonces para la parte individual son 5 puntos, ¿cierto? Para la parte colaborativa son también 5 puntos. En la parte colaborativa dice allí que ustedes tienen que calcular la generación interna de fondos, ¿sí? Ya yo les indiqué cómo hacerlo, entonces ustedes lo pueden realizar. Luego en el ítem número 2 dice, a partir de un análisis comparativo con las empresas estudiadas en la fase de trabajo independiente, el grupo colaborativo hace un diagnóstico de los niveles de endeudamiento de la empresa estudiada, la eficiencia en la comercialización de productos y la gestión de cartera, así como la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Entonces, para este ítem en particular que habla sobre un análisis comparativo, pues yo lo que les recomiendo es que escojan una de las que ustedes hayan analizado en forma individual y por supuesto la comparan con la del estudio, la del caso de estudio. ¿Ok? Bueno, en el ítem número 3 dice, teniendo en cuenta la información provista en el estado de flujos de efectivo, el grupo colaborativo expone las principales fuentes y usos. Bueno, ese sí está bien claro, ¿cierto? Y hacen un análisis sobre la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones crediticias, dividendos y financiar inversiones. En el punto número 4 dice, los integrantes del grupo colaborativo hacen la proyección del estado de situación financiera, del ERI, el estado de flujo efectivo para el siguiente año, ¿cierto? Entonces, en ese ítem número 4, que no está diciendo que es un análisis comparativo, pues por favor háganlo sobre la empresa de estudio de caso, es decir, tiendas súper fácil. ¿Ok? Y el quinto dice, el grupo colaborativo debe definir claramente la naturaleza del negocio de la empresa propuesta en el caso de estudio. Margen o rotación, eso sí, entonces usted lo determina, si gana por margen o por rotación, identifican las variables que requieren de la gestión del director financiero, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, la información financiera actual y la del año siguiente. ¿Okay? Definirán claramente ese aspecto crítico en las finanzas de la empresa estudiada, ¿sí? O sea, en la empresa de caso de estudio, que se convierte en un foco problemático para la toma de decisiones empresariales. ¿Ok? Entonces, la única que requiere, digamos, es el ítem número 2. Escogen una de las empresas que hayan estudiado en forma individual y la comparan con la del caso de estudio. En las demás es con la empresa del caso de estudio. Los otros 4 ítems. Pero, profe, respecto al punto 4, donde dice que el flujo, con que hay que tomar el flujo efectivo, pues, el estudio de caso tampoco lo plantea, ¿no? Ese punto tampoco debería realizar. Lo que pasa es que ustedes solo tienen el estado de situación financiera, ¿cierto? Y el estado de resultados. Sí, Sí, señor. sí, correcto. Háganlo sobre esos dos, sí, no hay problema. Vale, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Profe, nos hace favor y nos comparte el link ¿Cuál link? para la asistencia. El de asistencia. Ok. Ok, ahí lo estoy compartiendo nuevamente. Okay. Bueno, les quería comentar algo más. He visto unos análisis muy buenos, muy buenos. Pero también quería comentarles que ustedes vieron en el estado de situación financiera la cuenta que yo les comenté también, creo que en el WhatsApp, una cuenta que tiene una particularidad especial. Ay, Dios mío, qué pasa. Que se llama utilidades retenidas. Está en el estado de situación financiera. Por favor, échenle un ojito. Yo sé que ustedes no van a saber exactamente porque el estado financiero no les va a decir exactamente por qué está mostrando ese valor, ese elevado valor negativo, pero por el nombre, ¿sí? ustedes pueden plantear posibles causas. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen cuando hagan ese análisis, ¿cierto? De Pues yo estados financieros. Las utilidades, No le oí, no le entendí. las utilidades retenidas, pues eran. Es que se oye mucha interferencia.
A ver. Sí, Oh, espérame a ver si... voy a Miss silenciarle Lady, un ¿puedes apagar el momento. micrófono? Sí, ahí le suspendí. Sigo, Mayra. Bueno, yo entendí que las utilidades retenidas son las que de pronto la empresa tiene o deja aparte para reinvertir. ¿Eso es así o eso es mentira? No, eso no es cierto. ¿No? No, eso no es cierto. Yo estuve leyendo algo sobre eso y decía que era lo que los dividendos de los socios, los dividendos de los socios que toman la decisión para reinvertir dentro del negocio para el Eso es, siguiente año. eso es cuando es positivo, ojo, eso es cuando el resultado es positivo. Lo que pasa es que una cosa es cuando esas utilidades retenidas son positivas y otras cosas cuando son negativas. Revisen, investiguen cuando es negativas, como en este caso. ¿Ok? En este caso, cuando hay pérdidas, pues está comprometiendo el capital, ¿no? O sea, lo que se lleva al siguiente año son las pérdidas acumuladas y empieza a disminuir el valor de la inversión. Exactamente, es una acumulación de pérdidas, ¿sí? En unos periodos contables anteriores y ustedes pueden plantear por qué eso ocurrió. Miren que eso tiene que ver mucho con ese cambio que se hizo de pasar del decreto 2649 al de las NIF, ¿sí? Eso ocurrió en muchísimas empresas debido a ese cambio en el sistema, sí, en las políticas, pues, de contabilización, causó unas pérdidas y esas pérdidas, pues, están todavía presentándose, mostrándose en los estados financieros. ¿Okay? Profe, qué pena, hago una corrección. En el caso de estudio sí está el flujo efectivo, es que estaba al final, pero sí está. Sí, quienes tengan el flujo efectivo, obviamente, pues hagan la proyección, pero pues quienes no lo tengan, pues no. Pero sí, como dijimos que ustedes iban a utilizar como dijimos que ustedes iban a utilizar para el ítem 3 el caso de estudio, sí, entonces sí lo pueden proyectar, sí, correcto. Perdón, el ítem 4, es que el 3, el 4. Correcto. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿No? Bueno, ¿ya todos se registraron? Sí, señor. Sí, pero faltan otros muchos más. Por favor, regístrense. Porque solamente hay 5 personas registradas. Fabián, Andrea, Miss Lady, Luis Fernando, Mayra. Pero faltan los demás. Falta Luis Fernando, Andrés Mauricio, Viviana. Okay. José Miguel también falta. Ah, no, José Miguel ya se incorporó. Robert también falta. Y no más. Bueno, incluso ya se nos pasaron las 8. Bueno, Profe, qué pena, es que yo sigo mirando el punto 2 y yo entiendo es que a partir de lo que nosotros generamos de análisis comparativo en las empresas que hicimos en el trabajo individual, generemos un diagnóstico ya con el caso de estudio. Porque es que por lo menos nosotros ya planteamos esa pregunta así. Y yo leo y lo vuelvo y lo leo y yo lo entiendo así. Dice, a partir de un análisis comparativo de las empresas estudiadas, o sea, el análisis que realizamos, el comparativo, el grupo colaborativo, de ahí en adelante empezamos, hace un diagnóstico de los niveles de endeudamiento de la empresa estudiada, la eficiencia en la comercialización de productos y la gestión de cartera, así como la rentabilidad, el resto. Yo diría que solo el caso de estudio, como usted nos había dicho este fin de semana. a ver, análisis comparativo involucra 2, ¿cierto? 2
Sí, pero dices que ahí diferentes está empresas. de lo que habíamos hecho. A partir de un análisis comparativo con las empresas estudiadas en la fase de trabajo independiente, el grupo colaborativo hace Sí, un tiene razón. diagnóstico. Sí, tienen razón. Entonces, miren, tienen que hacer un análisis, pero entre ustedes, entre las diferentes empresas que hayan seleccionado, ¿cierto? Escogen dos, obvio, porque no van a hacer una comparación entre 5. Escogen dos y pues realizan entonces ese punto número No, 2 profe, yo del... no lo sigo entendiendo así. Yo lo Entonces, entiendo es ¿cómo? con el caso de estudio, el que estamos trabajando de... Es que todo el colaborativo se está trabajando sobre el caso de estudio. Profe, si nosotros le hicimos la consulta a usted el sábado, y usted nos Y ya dijo lo que hicimos, solamente, profe. sí, que solamente era sobre el caso de estudio. Sí, pero es que hice un análisis comparativo. Sí, pero análisis comparativo está hablando es el pasado, es como bajo su experiencia. Están hablando del pasado, a partir de un análisis comparativo con unas empresas estudiadas en la fase de trabajo Sí. independiente, lo que pasó, la experiencia que ustedes recolectaron con el trabajo independiente. El grupo colaborativo hace un diagnóstico de los niveles de endeudamiento, porque usted ya trae un bagaje de lo que manejó Sí, con el individual. ya habían hecho Entonces, el ahora sí individual, haga sí es sobre ese cierto. caso de estudio, Sí haga es esto. cierto. Sí es cierto, sí es cierto. Además ya lo habían hecho en la parte individual. Sí, sí. Bueno, entonces sí, como yo les he dicho inicialmente, sobre el caso de estudio. Háganlo sobre el caso de estudio. Gracias, profe. Ok. Sí, este curso no lo diseñé yo, pero pues voy a tener que hacerle unos cambiecitos porque sí, tiende como a confundirse un poquito en algunos puntos. Bueno, ok, yo luego eso me encargo. Ujú. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, que pasen una feliz noche y nos estamos viendo entonces la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. Gracias, profe. con mucho gusto. Feliz noche para todos.